Hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Hola, gracias por contestar. Quisiera saber si se escucha adecuadamente para poder empezar la clase. Sí se escucha. Sí, doctor. Ya, gracias, muy amable. Entonces, arrancamos. Les agradezco en principio la gentileza que han tenido para poder reprogramar esta clase por razones de fuerza mayor. Es una clase chiquita, pero efectiva, de un problema que lo vemos de cuando en cuando en hospitalización, en emergencia. El tema es injuria renal aguda. Anteriormente se conocía como insuficiencia renal aguda, algo que ustedes ya no han alcanzado a escuchar esta denominación. Am, Ahora se conoce de hace algunos años como injuria renal aguda y de hace poco como lesión renal aguda, pero vamos a seguir llamándole injuria renal aguda. Voy a empezar para poder despertar su entusiasmo y su curiosidad con un par de casos clínicos que hemos visto acá en hospitalización. Digo acá porque todavía sigo en el hospital, tengo turno hoy en la tarde también, pero no hay problema. Y vamos con el caso número uno. Este es el caso número uno. He cortado parte de la historia de la enfermedad actual y el examen de laboratorio. Tenemos que tiempo de enfermedad 2 días. Es una enfermedad bastante aguda. Inicio insidioso, curso progresivo. Y mencionan que hay dolor lumbar con hematuria, náuseas y vómitos, síntomas digestivos y fiebre. Y fiebre. Algunos de ustedes que ya están involucrados con este capítulo, de repente ya están planteando un problema o un diagnóstico. ¿Quién puede, si tiene dolor lumbar, fiebre, náuseas y vómitos y además hematuria, qué podría tener? Vamos, colaboren. Pielonefritis, doctor. ¿Perdón? Repite, por favor. Pielonefritis, doctor. Excelente, muy, muy buena respuesta. Esperaba esa respuesta. Claro, incluso hay una triada, deben conocer, para infección urinaria alta, que es pielonefritis aguda. La triada es fiebre con escalofríos y dolor lumbar. Y la paciente tiene fiebre, seguramente con escalofríos y dolor lumbar. Pero acá hay algo más. Los náuseas y vómitos también, o sea, repito, para pielonefritis aguda, la triada, fiebre, escalofríos, dolor lumbar, con o sin molestias urinarias bajas, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, más síntomas autonómicos como náuseas y vómitos. Tiene todo eso, como bien ha dicho su compañero. Pero además, ¿cómo encaja la hematuria? La hematuria me está diciendo que aquí hay algo más. ¿Cuál puede ser ese? Yo supongo que es una hematuria urológica, una hematuria franca, una hematuria tal vez con coágulos, para poder diferenciar la hematuria glomerular. A ver, ¿quién me dice? Esta hematuria tal vez sea una condición de fondo, por una enfermedad de fondo, a la cual se le ha asociado la infección urinaria, pielonefritis aguda. ¿Quién tiene una sospecha de esa hematuria macroscópica que yo la catalogo como hematuria urológica? ¿Qué podría tener? ¿Qué condición de fondo? Y que puede condicionar, claro, a infecciones urinarias a repetición. ¿Quién se dio cuenta? No tengan miedo de equivocarse. Ahora es el momento para equivocarse. Ya de médico no debería ser el momento, ¿no? Lo que yo sospecharía si fuera alumno, ojo, si fuera alumno, es que si tiene una hematuria de características mencionadas y que sospechamos que es urológica, la causa más frecuente son los cálculos renales, la urolitiasis o la nefrolitiasis. Por lo tanto, yo puedo decir que la paciente tiene probablemente
una uropatía obstructiva por nefrolitiasis. Y que esto ha condicionado la infección urinaria alta, pielonefritis aguda. ¿Listo? Pero además hay una cosa que yo no sé qué tanto será un hallazgo, lo que están viendo ahí en los exámenes de laboratorio. Como ya les he comentado a ustedes, en mi sector, en la sala acá del Hospital 2 de Mayo, pido la colaboración de los internos y residentes para hacer estas hojas de monitoreo, que a mí me permiten manejar mejor a los pacientes, porque tengo una curva mental de qué sucede en este caso con las pruebas de función renal, la creatinina y la urea. Tienes que, yo no sé, a ver, ahorita vamos a ver, ponernos de acuerdo. ¿Esto fue, yo esperaba esto o no esperaba? Se hace la pregunta. Y la creatinina está un poco aumentada, está a 1,91, con una urea de 71. En estos casos, cuando consideramos que es una injuria renal aguda, lo que tenemos que hacer es dividir urea entre creatinina y ver si es mayor de 40 o menor de 40. Eso tenemos que hacer. Al ojo por ciento, en este caso, si divido urea entre creatinina, ¿será más de 40 o menos de 40? Me parece que es menos de 40. Vamos a asumir que sea menos de 40. ¿Qué es la teoría? Cuando es menos de 40, lo más probable es que la injuria renal sea interrenal, o sea, por daño renal ya establecido. Esa es mi primera conclusión, así, un tanto oficiosa, claro, un tanto oficiosa, que estoy frente a un paciente que tiene una injuria renal interrenal. Pero yo les puedo contar que ese criterio no es de confianza, así que no se confíen. Dividir urea entre creatinina, si es más de 40, prerrenal, si es menos de 40, interrenal, no se confíen. No, como vamos a ver luego, no es el mejor parámetro, pero es lo que tengo en ese momento. Ahora, voy a integrar esta injuria renal aguda con lo anterior. ¿Qué es lo anterior? Lo anterior, que es un paciente que tiene cuadro clínico, como dijo bien uno de sus compañeros, que tiene pielonefritis aguda. Claro, y que además esa hematuria probablemente macroscópica sea por nefrolitiasis. Y si encuentro esta azoemia, por así se le dice, aumento de creatinina y de urea, encuentro esta azoemia, puede ser por una injuria renal aguda. Ahora, lo primero, tú me preguntas, ¿qué es lo más frecuente? ¿Cuál es el tipo de injuria renal aguda más frecuente? Yo te diría, pues, la prerrenal, ¿no? ¿Y la prerrenal en qué contexto? De sepsis. Podría plantear que la paciente está presentando una urosepsis. Ustedes ya hemos conversado ya en una clase hace tiempo de inflamación y seguramente ustedes conversan en su práctica que sepsis, desde el año 2016, sepsis, para considerar sepsis, tiene que haber disfunción orgánica. La que tú quieres, pero tiene que haber disfunción orgánica ocasionada por una infección, por una enfermedad infecciosa y que amenaza la vida del paciente. Aquí hay una disfunción orgánica, claro, renal. Ahí tenemos una disfunción orgánica. Así que podríamos decir que por criterio de frecuencia, compañeros, yo podría decir que esta injuria renal aguda es prerrenal por la sepsis. Pero por la relación que le estoy comentando de urea entre creatinina menor de 40, habría que descartar si es interrenal. Pero observen lo que sigue, ¿eh? Eso fue el 19 de junio. El 20 de junio ya había mejorado. Ahora, obviamente que es una paciente a la cual se le ha empezado antibiótico terapia pronto, porque la clave de mejorar la evolución de los pacientes que tienen enfermedades infecciosas es empezar pronto. Un antibiótico que esté indicado, claro. Ahora, si tú le puedes tomar, en este caso, un urocultivo previo, mejor, pues, lejos, mejor. Eso es lo ideal. Pero si no podemos hacerlo igual, arranco antibiótico terapia de manera empírica. Y aquí bajó a 1, muy bien, muy bien. Y 3 días después, otra vez sube un poquito, a 1,18.
y 3 días después está en 1.14. Empieza a descender. Y la urea ha ido mejor con la urea. 33, 28, 32. Ahora bien, si yo observo cómo, para terminar esto, cómo ha ido con la creatinina, y estoy viendo que ha disminuido, claro, ya no volvió a ser 1.9. Si yo veo ese comportamiento, yo podría decir que es una prerrenal. Claro, porque imagínense, cuando hay daño renal establecido, perdón, no da tregua. Eso incluso puede seguir cabalgando, puede seguir lamentando. Entonces, por la evolución, yo podría decir que sí, efectivamente, ese es acorde, o está acorde, a lo que yo planteé al inicio por criterio de frecuencia, que sea una injuria renal, prerrenal. Por lo tanto, insisto, ese criterio de urea ante creatinina menor de 40 no es tan específico. Caso número 1. Vamos ahora al caso número 2. Caso número 2. Tenemos, en este, para este segundo caso, el tiempo de enfermedad ya es mayor, una semana. Menciona acá inicio brusco y curso progresivo. ¿Y qué está presentando? El paciente ya está presentando, cuando ponen acá, vean, el número 1, agitación, dice ahí. Cuando ponen agitación se refiere a que hay confusión, agitación psicomotriz, que puede ser hiperactiva. El paciente incluso hay que atarlo. Seguramente ustedes han visto ya en los hospitales donde están yendo, que unos pacientes están atados a las barandas de las camillas porque tienen confusión mental o delirio, también llamado delirio, hiperactivo, y se podrían arrancar la venoclisis, se podría arrancar la sonda, cualquier sonda que. Entonces, para evitar eso, mejor atarlo y colocar una sonda nasogástrica para alimentarlo. Además tiene disnea, observen, tiene confusión, disnea a moderados esfuerzos, dolor precordial considerado como tal vez una angina, ortopnia y edema. En este caso ya cambió la cosa. Quisiera que colaboren nuevamente los compañeros y me digan, simplemente en la secuencia de los síntomas y signos principales, ¿qué síndrome están reconociendo? ¿Qué tiene de fondo el paciente? ¿Qué síndrome es? Si está presentando, repito, está presentando disnea de esfuerzo, no tolera el decúbito, duerme seguramente con 2, con 3 almohadas, tiene dolor torácico, retroesternal de tipo anginoso, hay congestión periférica, edema en miembros inferiores y alteración mental. ¿Qué síndrome están reconociendo? Uno de ustedes. ¿Qué síndrome es? Pues fácil, ¿eh? Fácil. No hay que tener miedo a equivocarse en esta parte del camino. Ya, preocúpate equivocarte ya cuando seas médico. Ahora están en proceso de aprendizaje. Y deberíamos participar más. De hecho, si les gusta la medicina, deberíamos participar más. Si yo fuera estudiante, otra vez, si yo fuera ¿Una insuficiencia estudiante, cardíaca, doctor? excelente, esa es la. Muy bien, gracias por colaborar. Claro que sí. ¿Qué está presentando? Insuficiencia cardíaca. Ahora, que debe ser crónica, que es lo más frecuente. ¿Qué es más frecuente? ¿Crónica o aguda? Crónica. Así que yo creo que este paciente tiene insuficiencia cardíaca crónica y que se ha reagudizado por alguna razón. ¿Por qué se reagudiza una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es el factor precipitante? La infección. Y la otra es el que no cumple con el tratamiento. Esas son las dos razones más frecuentes. Infección y no cumple, o no cumple con el tratamiento, o ambas también. Así que, ahora vean lo siguiente.
Como ha dicho su compañero, como bien ha dicho, el paciente tiene insuficiencia cardíaca o falla, si tú quieres llamarle falla, llámale falla, no hay problema. Falla o insuficiencia cardíaca crónica, reagudizada. Y mira, urea y creatinina. Ya todos los pacientes son los exámenes de base, de cajón. A todos los pacientes le hacemos urea y creatinina. Todos. Son los exámenes que le llaman de rutina, entre comillas, de rutina suena feo. Y miren, encuentran una creatinina al día 5 de junio en 1,31 y sigue trepando a 1,68. Esto ha sido al día siguiente. El día 7, al día siguiente, baja a 62 y ahí empieza a bajar 1,6, otra vez 1,69, 1,4 y demora en regularizarse, aunque no alcanza nuevamente este pico que hizo el día 2 a 1,68, no lo alcanza. Es un poco parecido al anterior. Bien, si aplicamos el criterio esto de urea entre creatinina, 55 entre 1,31, va a salir menos de 40. En base a ese criterio sería una infuria renal interrenal. Ustedes tienen que ver pues si es glomerular, intersticial, tubular, vascular. Sin embargo, también, ¿qué tipo, como vamos a ver luego, qué tipo de injuria renal aguda puede producir una insuficiencia cardíaca descompensada? Es prerrenal. ¿Y por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca hay una disminución del volumen plasmático efectivo, es decir, una hipovolemia relativa. Le falta agua. Le falta agua en el intravascular, porque el agua ¿dónde se ha ido? El agua se ha ido al intersticio. Hay edema periférico, hay congestión pulmonar incluso. Así que, conclusión de este segundo caso, proponemos que es una injuria renal aguda, prerrenal, porque ha ido disminuyendo la creatinina, y la causa es una insuficiencia cardíaca descompensada. El anterior era sepsis. Ahora tú me preguntas, ¿y en la práctica clínica qué suele ser hospitalaria o de emergencia? ¿Cuál puede ser la causa más frecuente de injuria renal? O la prerrenal es la más frecuente, claro. Pero, ¿cuál puede ser la causa? Yo le digo, compañeros, es la sepsis. Sepsis es el pan de cada día de la hospitalización. El pan de cada día. Y los pacientes frágiles, pues, pacientes mayores, pacientes con múltiples comorbilidades. Entonces, hay que hilar fino. Para poder ayudarlos, hay que hilar fino. Bien, esos son los casos de entrada, así que continuamos. Vamos ahora. Esto es pertinente. Antes de entrar a la definición, esto es pertinente. ¿Cómo yo voy a diferenciar? Es un cuadro comparativo entre ERC, enfermedad renal crónica, injuria renal aguda. ¿Cómo diferenciar que este paciente que tiene la creatinina aumentada como los anteriores, que esto es agudo o esto es crónico? Lo primero, la anemia. Si tiene anemia, lo más probable es que sea RC. Sin embargo, ustedes pueden preguntar, ¿pero puede haber RC sin anemia? Claro, también. En grados, grado 1, grado 2, puede ser que no tenga anemia. Generalmente la anemia aparece cuando ya el filtrado glomerular es menor de 60 mililitros por minuto. La sintomatología, ¿cómo te das cuenta que tu paciente puede tener falla renal, sea aguda o sea crónica? ¿Cómo te das cuenta que puede tener falla renal? Hay una cosa que deben tener aquí en la medicina en base a problemas, deben tener presente, compañeros. Sobre todo cuando estén en emergencia, ahí donde reciben al paciente y las papas queman ahí en emergencia. Todo paciente que viene por alteración mental, que viene por delirio o confusión mental, hay que sospechar que esto sea metabólico, antes de plantear que sea por daño estructural, por un evento cerebrovascular, por ejemplo. Sospechar que sea metabólico.
y asegura tomarle una muestra de sangre asegurando sodio sérico. Puedes hacerlo con un glucómetro para glucemia, lo haces en cuestión de segundos. Glucemia, sodio sérico, glucemia, creatinina. Esa muestra para el sodio te sirve para creatinina. Y si puedes, calcio. Por ahí va, en el orden que le he manifestado, en las causas metabólicas de alteración mental, de encefalopatía. Bueno, entonces el paciente con incuria renal aguda o con una RC descompensada tendrá un síndrome confusional, eh, precedido por alteración de la conducta y luego ya por confusión. Y si está hiperactivo, puede estar agresivo incluso el paciente. Otra manifestación de uremia es las náuseas y los vómitos. Claro que sí. Así que yo diría, yo subrayaría como manifestaciones clínicas para que tú propongas que estás frente a una injuria renal aguda es alteración mental, o sea, por una encefalopatía, y la otra sería los síntomas digestivos, náuseas y vómitos. Y después ya viene todo lo demás. Si consideramos esto y tú dices, ¿cuál de los dos tolera mejor la uremia? O sea, no tiene tanto compromiso mental, no tiene tantos síntomas digestivos, es el crónico. Por el crónico se ha adaptado a sus valores aumentados. Muy diferente al agudo que siente, como decimos, la pegada de ese incremento brusco de la urea y la creatinina y se manifiesta como vemos acá, 4 cruces versus 2 cruces de la RC. Si hubiera duda, aún así, si tuvieras duda si esto es agudo o crónico, barrido, una ecovisión. Ahora, en toda emergencia hay un ecocardiógrafo, incluso en hospitalización un ecocardiógrafo. Ustedes que son los médicos del futuro, cuando ustedes egresen, deben estar preparados para hacer ecografías. Eso sí, cualquiera que sea la especialidad que decidas, tomen nota, tienen que prepararse para leer ecografías. Esa es una recomendación que le doy. Y es más, están pidiendo eso. Están pidiendo que el médico esté preparado para leer ecografías. Ah, después, en una ecografía le haces la ecovisión. Ojo, que no tienes que ser radiólogo para hacerlo, porque lo que necesito es ver el tamaño del riñón. Si tiene, cuando digo que es pequeño, cuando tiene menos de 10 centímetros la longitud. Ah, ya es un riñón pequeño, va para la RC. Y cuando la corteza mide menos de 30 milímetros. Ni hablar, digo, es RC. Sin embargo, para ahondar un poquito más, porque la clase de RC es otra, yo no hago la clase de RC, la hacía antes, pero después ya me cambiaron. No tengo ningún problema. Yo puedo dictar lo que tú me digas. Lo que tú me digas yo lo dicto porque nos gusta la medicina, por eso. Pero ahondando un poquito más por la RC, recuerden lo siguiente, que en medicina hay excepciones, que en medicina no todo es absoluto. Y a veces los internos cuando no saben la respuesta contestan que parece un poco broma. Cuando no saben la respuesta y dicen, bueno, en medicina todo es posible. Y en parte tienen razón. No deja de sorprendernos la medicina, los casos clínicos. Así que puede haber, para terminar este punto, riñones de tamaño normal o grandes incluso en RC. Sí, la respuesta es sí. Le doy unos ejemplos. Amiloidosis, el otro es hidronefrosis, por ejemplo, por uropatía obstructiva, por nefrolitiasis. Otro ejemplo es riñón poliquístico, donde hay historia familiar de lo mismo. Amiloidosis es por mieloma múltiple, neoplasia hematológica, amiloidosis por artritis reumatoide o por infecciones supurativas crónicas.
Y no olvidarse, LES, la enfermedad que vemos con relativa frecuencia acá en la sala de mujeres, LES, lupus eritematoso sistémica, la gran imitadora. ¿Cuál es el gran imitador de las enfermedades infecciosas? Tuberculosis. Múltiples formas clínicas. Y la gran imitadora de las enfermedades no infecciosas, lejos, es LES, lupus eritematoso sistémico. Seguimos. Ahora sí, vamos a la definición de incuria renal aguda. Es la disminución brusca de la función renal que incluye, pero no está limitada a insuficiencia renal aguda. Este gráfico de esos tres círculos es interesante para poder entender. Aquí, el círculo que está sombreado, aquí incuria renal aguda, lógicamente que está dentro del círculo de la enfermedad renal aguda, el AKD, pero también en parte de la enfermedad renal crónica. Una enfermedad renal aguda, acá está, es el aumento de la creatinina sérica más del 50% por menos de 3 meses. O evidencia de daño renal estructural por menos de 3 meses. Y cuando esto continúa por encima de 3 meses, ya es enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Todavía se puede hablar, como explicaba, conversaba con el grupo en la mañana, ¿se puede hablar todavía de insuficiencia renal aguda? Claro que sí. Actualmente, cuando consideramos que estamos frente a una insuficiencia renal aguda, cuando es una incuria renal aguda, estadio 3, AKIN 3. Para matizar, tenemos acá una pregunta, una pregunta del examen de ENAM. Se define la insuficiencia renal aguda, así como se le llamaba antes, como la disminución tiene que ser brusca, palabra clave, brusca o súbita, de la función renal cuya consecuencia es la alteración pues, del medio interno y del volumen intraplasmático. Entonces la respuesta es la B. Fácil, es simplemente para remarcar la definición que hemos conversado hace un momento. Y esa es la clasificación del AKIN. AKIN. A veces nos equivocamos y ponemos, bueno, ¿qué tiene tu paciente? Bueno, tiene un AKI tipo 3. No, no es cierto. No es cierto. Es AKIN 3. O sea, es según la clasificación del AKIN que están viendo acá, es tipo 3. Tipo 1. Hay un aumento de la creatinina basal mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas. O en proporción 1,5 a 1,9 veces el nivel basal, sobre el nivel basal, en menos de 7 días. Pero también se puede expresar la diuresis. Con la diuresis acá sería otra definición de oliguria. Ustedes saben que oliguria es la disminución del volumen urinario por debajo de 400 cc en 24 horas. Sin embargo, no es necesario esperar 24 horas para saber si tu paciente tiene oliguria, ¿no? Porque tú necesitas saber, en emergencia sobre todo, o acá en hospitalización cuando se descompensan los pacientes, tú necesitas saber en pocas horas si tiene oliguria o no, para poder actuar, para poder darle manejo adecuado. Imagínate que vas a esperar hasta el día siguiente, pobre paciente. Y una diuresis normal es más de 0,5 mililitros kilo hora. Es lo normal. Cuando tú tienes un paciente que tiene una diuresis menor de 0,5 mililitros kilo hora, por menos 6 horas, ya se considera oliguria. Y ahí es un AKIN 1. Un AKIN 2, el aumento mayor o igual a 2 a 2,9 veces el nivel basal, y una diuresis menor de 0,5 mililitros kilo hora, pero en 12 horas. Ese es el AKIN 2. Y el AKIN 3, un aumento mayor o igual a 3 veces sobre el nivel basal, o si no, fíjate nada más la creatinina. Si la creatinina está a un valor de 4 miligramos o más, ya es AKIN 3. Ya es AKIN 3. Y ya es insuficiencia renal aguda, como les estoy contando. Y una diuresis menor de 0,3 mililitros kilo hora
por lo menos en 24 horas. O anuria. Ahora, es una peculiaridad aquí en los términos. Anuria, etimológicamente, debería significar sin orina, ¿no? Que no orina. Sin embargo, en los libros de texto encontramos que anuria es una disminución por debajo de 100 mililitros en 24 horas. A tener cuidado con esa aparente contradicción. Y esto lo que decía, una vez que tú estás viendo que estás frente a una injuria renal aguda, tienes que utilizar parámetros para saber si eso es perrenal o si hay un daño ya renal establecido, sería interrenal. Y de todos estos parámetros ya le mencioné uno. Le mencioné la relación que lo tenemos a la mano. Dividir simplemente urea entre creatinina. Más de 40 es prerrenal. Eso quiere decir que a nivel del túbulo contorneado proximal se sigue resolviendo urea. Que no hay un daño. ¿Por qué? Porque no hay un daño renal establecido. Ya cuando esto sucede será menos de 40. Tiene también el sodio urinario. Prerrenal menos de 10 milicalentes por litro y renal más de 20 o más de 10 van a encontrar en algunos libros. El índice de fracaso renal menor de 1, mayor de 1, ya es prerrenal y renal respectivamente. Y los cilindros son acúmulo de proteínas. Las proteínas se acumulan y tienen la forma de cilindro. ¿Por qué? Porque se acumulan en los túbulos renales. Son proteínas tubulares. Y la matriz, digamos, de un cilindro es los cilindros Yalinos. Transparente es la matriz. También conocido como cilindro fisiológico. Puede aparecer si haces ejercicio y te hacen un examen de orina. Ahí están los cilindros Yalinos, no hay problema. O granulosos también. Es el Yalino que tiene microgránulos en su interior. También es conocido como un cilindro fisiológico. Pero, si pretendemos diferenciar el prerrenal versus renal, los cilindros hialinos es para prerrenal y los cilindros granulares para renal. Pero tú me preguntas ahora, pero de estos parámetros, ¿cuántos son? 2, 4, 6. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que tiene mayor valor diagnóstico para decir si esto es prerrenal o renal? Es el primero, el FENA, la excreción fraccionada de sodio. Menos de 1% prerrenal, más de 1% renal. Otra pregunta, ¿cuál de las alternativas señaladas caracteriza a, llamémoslo como actualmente, a injuria renal aguda prerrenal? Entonces acá tengo que mirar cada una de las alternativas. Eh, pero yo voy a buscar así rapidito la excreción fraccionada de sodio menor a 1. Y es la última. La última. Excreción fraccionada de sodio menor a 1. Esto es el principal criterio para injuria renal aguda prerrenal. Lo demás, silencio. Ahora, una vez que ya digo es una injuria renal aguda o prerrenal o interrenal, o posrenal también, puede ser posrenal, yo tengo que plantear ya etiología. Y vamos a empezar con la prerrenal. Sí, empezamos con la prerrenal. La prerrenal tiene 4 mecanismos. Estos son. Estos son los 4 mecanismos de la prerrenal. 1, hipovolemia absoluta, es decir, cuando hay una paciente con diarrea aguda, infecciosa, con deshidratación y lleva una hipovolemia absoluta, o paciente con sangrado, hemorragia digestiva o ginecorragia, como vimos en la mañana acá en la práctica. Y ahora, esa hipovolemia absoluta y va a llevar a una disminución del flujo plasmático renal y una injuria renal. Pero también puede ser relativa cuando el líquido se redistribuye, como en el segundo caso, el caso número 2 que vimos, de la insuficiencia cardíaca descompensada. Ahí el volumen plasmático efectivo está disminuido, arterial está disminuido. Y eso va a llevar a una disminución del flujo plasmático renal e injuria renal aguda. Las causas, ¿qué causas conoces de hipovolemia relativa? Tienes ahí una triada: cirrosis, síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca. Mencionan
Mención aparte, compañeros, rhabdomiólisis. También le presenté al grupo de práctica un caso, que lamentablemente no lo tengo acá, pero un caso de un muchacho que presentaba crisis tónico-clónicas generalizadas a repetición y no recuperaba el estado de conciencia normal. Eso se llama estatus epiléptico. Miren, el pobre estaba así contrayendo los músculos, relajando los músculos, contrayendo los músculos, como si estuviera haciendo un ejercicio intenso o no. Claro. ¿Y eso qué llevó? A daño del músculo. Miren, eso lleva a un daño músculo. ¿Cómo se llama el daño de músculo? Se llama rhabdomiólisis. ¿Cuál es la enzima que te permite verificar eso? El creatinfosfoquinasa, CPK. ¿Y cuál es el pigmento? El pigmento, ¿cuál sería el pigmento de una rhabdomiólisis? La mioglobina. Eso, muy bien, mioglobina. Y el paciente pues tenía la creatina, CPK, creatinfosfoquinasa por las nubes. Muy peculiar, porque cuando ustedes escuchan injuria renal aguda, interrenal, o en este caso prerrenal, pero es más interrenal que perrenal, por si acaso, pero sería poco frecuente que sea prerrenal, pero lo he puesto ahí para engañarlos y le hago una pregunta en el examen, ustedes piensan que solamente es interrenal, y yo les pregunto si es prerrenal y pierden una pregunta, pero ya están advertidos. Cuando hablamos de radiomiólisis, generalmente pensamos un daño interrenal, claro, y es por politraumatismo. En el caso de accidentes, pacientes politraumatizados están expuestos a radiomiólisis ya a una injuria renal aguda que lleva fácil a una insuficiencia renal aguda y requiere pues diálisis, lo cual menos mal no fue necesario en el paciente. Tercero, pérdida de autorregulación renal. Cuando una situación en la que disminuye el flujo plasmático renal, el organismo tiende a compensarse. Esa es la idea que yo tengo, que el organismo está programado para compensarse ante una situación anormal, que estamos ya programados. Y que a veces eso sucede incluso en contra de la opinión de nosotros los médicos y el paciente lo supera. Entonces, ¿cómo le llamamos? Le llamamos milagro. Milagro, no tiene explicación. Yo soy creyente, claro, claro que sí, soy creyente, pero creo que el gran creador nos ha provisto de los elementos necesarios para que ocurran estos llamados, entre comillas, milagros. Entonces, parte de esta autorregulación, vemos la arteriola aferente se dilata y la eferente se contrae. Hay medicamentos que van a alterar esta autorregulación normal. Medicamentos ¿qué necesita la arteriola aferente? Dilatarse. Si toma AINES, se va a contraer y anulado la autorregulación renal. ¿Qué necesita la arteriola eferente? Contraerse. Pero si está tomando IECA o ARA2, que son vasodilatadores, se dilata y se pierde. Por eso un paciente que toma AINES, justificadamente, algunos toman injustificadamente, que está tomando AINES justificadamente por una enfermedad reumática autoinmune, o que está tomando IECA o ARA2 por la hipertensión arterial, mucho cuidado porque ellos teóricamente tienen más riesgo de injuria renal aguda. Así que hay que hilar fino ahí. Y por último, la alteración de la microcirculación. Esto en sepsis. Caso número 1, alteración de la microcirculación. Ya con el renal le decía, ver si es glomerular, una glomerulitis primaria o una secundaria. ¿Secundaria qué? Secundaria a diabetes mellitus. ¿Qué tal enfermedad es esta? Diabetes es un dolor de cabeza, pero si el paciente es metódico, hace un cambio de vida, no tiene por qué sufrir. Como dice el comercial, a ver si me acuerdo, el dolor, eh, ya, el dolor no se puede evitar, así dice, pero el sufrimiento sí. Totalmente de acuerdo. No se tiene por qué sufrir. Y a veces cuando preguntamos, ¿usted sufre de diabetes? ¿Pero por qué tiene que sufrir? Es la mala costumbre que tenía yo también, pero después me corrigieron. Y un paciente, sin querer, me corrigió. Y dije, nunca más le voy a preguntar si sufre de algo.
Voy a decir si tiene esta enfermedad, pero no tiene por qué estar sufriendo, ¿no? Después, intersticial, ya que consume AINES, que consume beta-lactámicos. Ahí en intersticial en el examen de orina hay que buscar eosinófilos en orina. Tubular, cuando producto de esta deshidratación severa, que lleva una injuria renal, no es manejado adecuadamente el paciente, lamentable, termina una necrosis tubular aguda isquémica. O también por sustancias de radiocontraste o aminoglucósidos, o también una mioglobinuria en la radiomiólisis que hablábamos, o también una ictericia severa con coluria severa, se puede presentar una necrosis tubular tóxica. Y vascular, vasculitis que ya verán cuando hagan reumatología. Y por renal, solamente un par de palabras para no cansarlos. En la porrenal lo más frecuente son nefrolitías, es lo que vemos con más frecuencia acá. La uropatía con más frecuencia vemos por cálculos y en segundo lugar, lamentablemente, por eh, compresión, compresión por tumores ginecológicos. Recalco, trabajo nasal en mujeres, tumores ginecológicos, cáncer de útero o extensión de metástasis a vías urinarias. Y la paciente viene por hematuria. Después también puede estar la hiperplasia prostática en los varones, es el temor de sobre todo los varones, y etcétera, etcétera. No quiero ahondar más en esto. Vejiga neurogénica también podría ser. Y tengo que continuar. Sigamos hablando. A ver, un poquito más. Estoy excediendo el tiempo, pero un poquito más. Mujer de 40 años, mujer de mediana edad, que viene por una enfermedad aguda, caracterizada por diarrea severa, que lleva a una deshidratación severa. Vean, te dan la diuresis. Una diuresis menor de 0,5 kilo por kilo por más de 6 horas. Es decir, te están diciendo que está en oliguria. La presión en el límite inferior, la frecuencia en el límite superior de cardíaca, la respiratoria tiene taquipnea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, acá eh, hay una paciente que con deshidratación severa por diarrea tiene oliguria y está cumpliendo los criterios de AKIN 1, ¿no? Y en principio es una injuria renal aguda prerrenal. Que pueda convertirse en una interrenal, claro, como ya hemos conversado, pero en principio es prerrenal y sería AKIN 1, pero eso no me están preguntando. Solamente están preguntando qué tipo de injuria es. Entonces marco es injuria prerrenal. Lo demás, silencio. Acá hay otra que tiene mediana edad con injuria renal aguda por shock hipovolémico prolongado. Según el examen de orina, vean, acá también lo que hemos conversado. En el examen de orina, ese cuadro comparativo que vimos de prerrenal versus renal, ¿qué espero encontrar en el examen de orina? ¿Se acuerdan? Si esto es prerrenal, tiene shock, injuria renal aguda por shock hipovolémico prolongado. Ah, ya. No sé, acá quisiera opiniones, ¿ah? Yo pensaría, a ver, mi opinión. Si es un shock hipovolémico, a ni hablar. Es una injuria renal aguda prerrenal. Claro, ahí esperaría la excreción fraccionada de sodio menor de 1% y cilindros Yalin. Pero si me dicen que es prolongada, yo podría entender, caramba, esto ya pasó de prerrenal a interrenal. Y lo que espero encontrar ya no son cilindros yalinos, sino cilindros granulosos. ¿Qué le parece? ¿Opiniones? ¿Están de acuerdo conmigo o están en desacuerdo? Un consejo que les puedo dar cuando ustedes hagan el abordaje de estos casos clínicos de NAN o recentado médico de salud, no pongan las alternativas. Hay que ya terminar con eso que nos han metido, creo que de los 90s o tal vez antes, de las respuestas con alternativas. Tal vez así que un joven se siente desvalido si no le dan alternativas. No, no, hay que desarraigar eso. Como es un principio de la metodología moderna, para aprender hay que desaprender. ¿No, compañeros? Hay que desaprender esto. Olvidemos alternativas. Vamos de frente. Acá.
A mí me parece que como al ser prolongada, acá es una injuria renal, interrenal, y los tipos de cilindros que espero encontrar es granulosos. ¿Y las alternativas me dan razón o no? Porque no han puesto acá cilindros hialinos. Pero hubieran puesto, ¿no? Pero hubieran puesto, hubieran hecho más compleja la pregunta o más controversial, pero la palabra clave acá es prolongado. Y si es prolongado, ya ha pasado a otra situación, de prerrenal a interrenal. Bueno, buen caso. Pero si hubieran puesto cilindros hialinos, hubiera sido mejor todavía. Uno más. Paciente con deshidratación severa, presenta un volumen urinario de 10 mililitros por hora, está con una oliguria tremenda. Ya la creatinina ha aumentado a 2, el sodio urinario está en 10, el diagnóstico más probable es insuficiencia. Con estos datos que tenemos, una deshidratación severa, en principio, nuevamente planteamos, debe ser prerrenal. Pero si esto se prolonga o no es manejado, o el paciente no es hidratado adecuadamente, puede convertirse en una necrosis tubular aguda isquémica y ya es interrenal. Entonces acá, tiene deshidratación severa, una tiene oliguria, una creatinina que ha llegado a 2, la osmolaridad urinaria 1025, un sodio que está en 10. ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Les parece una interrenal o una prerrenal? Opiniones. ¿Qué les parece? ¿Prerrenal o interrenal? Si nos guiamos del sodio urinario, es más para prerrenal, porque el criterio es menor de 10 miligalentes y para renal es mayor de 20 o según otra biografía mayor de 10, pero justo está en 10. Yo diría que esto es prerrenal. Y además, si tuviera ya necrosis tubular, la creatinina estaría mucho más alta. Entonces sería la segunda razón. Una pincelada de la fisiopatología. La injuria renal aguda, como hemos mencionado, puede darse por una disminución del volumen plasmático efectivo, una hipovolemia que puede ser absoluta o que puede ser relativa, como hemos explicado anteriormente. Ante esta situación de hipovolemia relativa o absoluta, se tiene que activar el sistema neurohormonal, nuevamente por lo mismo para poder compensar, para poder mejorar el flujo plasmático renal. Así que se activa el sistema renina-angiotensina, se activa el simpático y también la vasopresina. Todo esto va a llevar a esta activación neurohormonal va a llevar a una vasoconstricción renal, vasoconstricción sistémica y también podría originar edema periférico. Bueno, el texto está explicando lo que hemos conversado. Solamente acá una pincelada, esto es un poquito ya para medicina interna, que la parte molecular está avanzando rápidamente. Ustedes son los médicos o van a ser los médicos que tienen que dominar esto, la medicina molecular. Y ustedes hacen el curso de inmunología. Tal vez en ese momento no le presten tanta atención, pero compañeros, ustedes necesitan mucha inmunología. Ustedes van a ser los médicos moleculares. Claro que sí. Cualquiera sea la especialidad que sigan, por si acaso. Y acá tenemos unos ejemplos. En principio que la creatinina no es un buen indicador del filtrado glomerular o de la disminución del filtrado en forma temprana. No. Mejor indicador es esta sustancia, la cistatina C. Es mejor que la creatinina. Porque la creatinina depende de varios factores, por ejemplo, la masa muscular. Después hay marcadores que están de moda y están teniendo cada vez más participación, la interleuquina 18, el KIM-1, el NGAL. Ahora, lo curioso, ¿saben qué es? O deben saberlo mejor que yo, que te van a indicar el daño renal
te va a indicar la localización. Es que estupendo esto, ¿no? Te va a indicar la localización, si el daño renal es a nivel del túbulo contorneado proximal, o si es a nivel del túbulo contorneado distal, o el túbulo colector. ¡Qué estupendo! Estamos en la era de los biomarcadores, y ustedes sobre todo. Ustedes tienen que dominar esto, porque esto va a ser su pan de cada día. La medicina molecular se está metiendo en las diferentes especialidades. Estamos viendo en cardiología, por ejemplo, cómo ya se le está indicando anticuerpos monoclonales al paciente hipertenso. ¿Qué les parece? Anticuerpos monoclonales en un paciente hipertenso. O sea, las perspectivas son buenas. Claro, en nuestro pobre Perú todavía no estamos tan a tono, pero igual, ¿no? Ustedes tienen que conocerlo. Que no lo puedan aplicar, está bien, pero de repente se van a trabajar al extranjero también. No hay problema. O de repente mejora la situación aquí. Hay que ser positivos. Una más. Miren, lo que le decía, el politraumatizado. Politraumatizado que tiene azoemia, una creatinina de 6, una urea de 200, está bastante alta. Esa creatinina de 6, ¿qué me está diciendo, compañeros? Si aplicamos el Akin, ¿se acuerdan que dije? Si es mayor o igual a 4 miligramos por decilitro la creatinina, ya es un Akin 3, que equivale a una insuficiencia renal aguda. Entonces yo puedo decir ahí mi diagnóstico es una injuria renal aguda, interrenal, por rhabdomiólisis, Akin 3. Y vean la CPK. Es parecido al caso que le estaba contando, pero en otro contexto. El contexto que le dije era de un estatus epiléptico. En este caso sí es por politraumatismo, que es, digamos, lo clásico. Una creatinina de 1500. El paciente que le conté tenía como 10.000 de CPKM. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda por rhabdomiólisis. Una más, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal? Injuria renal. Bueno, es una pregunta clásica. La respuesta ahí era necrosis tubular post-isquémica, como las causas más frecuentes de injuria renal aguda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico en los pacientes de injuria renal aguda? Debido a necrosis tubular aguda tóxica, es decir, ya es intrarrenal. ¿Y se acuerdan que dijimos la necrosis tubular tóxica por sustancia de radiocontraste o por algunos pigmentos como bilirrubina, como mioglobinuria, o también por algunos antibióticos como aminoglucósidos? Acá lo que tengo que ver, estoy buscando un criterio de injuria renal por interrenal. ¿Y cuál sería el primero también? Claro, la excreción fraccionada mayor de 1, porque menor de 1% es para prerrenal. Ni hablar, lo demás, silencio. Ahora, estas últimas láminas ya para terminar, ya son temas que ustedes realizan ya con sus profesores, solamente para decirle lo siguiente. Una complicación de injuria renal aguda es la hiponatremia aguda. ¿Y cómo te das cuenta que tu paciente tiene hiponatremia? Es porque está presentando náuseas y vómitos y luego confusión mental. Y puede llegar a un extremo. ¿A partir de cuándo sucede eso? De una hiponatremia moderada. O sea, cuando está en un rango de 125 a 129. Náuseas, vómitos, confusión. Pero el paciente puede convulsionar también. Cuando tú tienes un paciente con injuria renal aguda y que está convulsionando, tienes que pensar en el sodio, pensar inmediatamente en el sodio. Y es más, hasta puedes predecir en cuánto vas a encontrar el sodio urinario. Acá tiene que ser muy severa, el sodio urinario menos de 115 miliequivalentes por litro. Eso quería transmitirle. Y después, esto ya es cuando es crónica, ahí es severa cuando es menos de 110 miliequivalentes por litro. Esto acá, por razón de tiempo, no lo voy a hacer. Una causa de hiponatremia euvolemia, esto de repente sí. Una causa de hiponatremia euvolemia, me hubiera gustado explicarle esto, pero
Ustedes tienen una clase, pero le voy a compartir unas láminas con su delegado para una lámina didáctica que le puede ser de utilidad. Después, hiponatremia euvolémica. Todas esas alternativas son causas de hiponatremia hiposmolar euvolémica. Entonces, ahí aplicamos el criterio de frecuencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de hiponatremia euvolémica hospitalaria? Es el famoso CIHAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y por último, en el pH que buscamos, vamos a buscar, me gustaría también explicarles los pasos de este AGA, pero ahí tenemos otra vez el enemigo, el tiempo. Pero igual, he compartido un PDF donde están esas láminas y también textos explicando, no sé si les ha llegado a ustedes. En todo caso, compartiré con su delegado para que haga el efecto multiplicador. Hay que buscar, compañeros, informaciones que sean sumamente didácticas, que ahorren tiempo y energía. Ustedes, sobre todo, que tienen tan poco tiempo para todo, ¿no? Busquen información que los dirija mejor, que no les haga perder el tiempo. No tienen mucho tiempo para la lectura ustedes. Pero, al fin y al cabo, lo que quiero decirle acá, que espero encontrar en el AGA, espero encontrar una acidosis metabólica. Una acidosis metabólica con anion gap aumentado. ¿Como consecuencia de qué? De una injuria renal aguda. Esto de acá sería. Que espero encontrar un pH disminuido debido a una disminución del numerador bicarbonato. ¿Cómo se llama esto? Acidosis metabólica. Ahora, ¿qué tipo de acidosis metabólica? Una acidosis metabólica con anion gap aumentado. Esa de acá. Entonces, ¿qué tipo de acidosis metabólica injuria renal aguda? Con anion gap aumentado. También le dicen acidosis metabólica simplemente anion gap. Y aquí se debe al segundo mecanismo, a disminución de la excreción renal de hidrogeniones, sea por RC o por injuria renal aguda. Bueno, entonces les agradezco mucho su atención a los alumnos que